Vamos a saludar a Víctor Suyov. Él es periodista responsable del servicio en español de la radio Sputnik desde Moscú. Señor Suyov, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Mi apellido es Sujov, pero bueno, da igual. Para empezar, sí, señor ya quiero Sujov responderle a este planteamiento que Rusia empezó una invasión a gran escala. Y yo le voy a responder citando al portavoz de la presidencia. Acaba de salir esta noticia. El Kremlin dice, nadie habla de una ocupación de Ucrania. La palabra ocupación no es aplicable en relación con la operación militar especial de Rusia en Donbass, subrayó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Señor Sujov, ¿por qué cree usted que en estos lados del mundo entendemos esto como una guerra y una ocupación? ¿Cuál es la motivación rusa para hacer esto? Bueno, la explicación es muy sencilla. Para empezar, yo quiero dejar claro que hablar con Colombia es un poco difícil porque es el único país en Latinoamérica que goza del estatuto de país socio de la OTAN. Bueno, pero aún así, a ver si me explico. Si vamos al grano del asunto, resulta que en 2014 en Ucrania se produjo un golpe de Estado. Cuando llegó al poder un régimen nacionalista, ultranacionalista diría yo, y como que se opusieron a estas nuevas políticas de Kiev, a la población de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania y la población de Crimea en la península de Crimea. Tenemos lo que tenemos. En Crimea se celebró un referéndum, Crimea volvió al seno de Rusia, mientras que los territorios de Lugansk y Donetsk fueron llamados territorios terroristas y Kiev lanzó lo que llamaron una operación antiterrorista contra la gente que no quiso vivir bajo el régimen de Kiev, que prohibió el idioma ruso en este territorio también poblado por los rusos. Bueno, entonces, iban aguantando esta situación, esta guerra civil, mejor dicho, durante 8 años. ¿Qué ocurrió después? Que firmaron los acuerdos de Minsk en 2014-2015. Fue iniciativa de Moscú y fue un regalo para Kiev, que Moscú le extendió la mano con esos acuerdos de Minsk para salir de esa situación muy difícil. Sin embargo, es más, las repúblicas de Lugansk y Donetsk no querían firmar los acuerdos de Minsk y solo bajo la presión de Moscú se llegó a persuadirles firmar los documentos, pero Kiev no quiso cumplir ni un solo punto de estos acuerdos de Minsk. Entonces, la guerra continuaba y llegó la situación a tal extremo que las repúblicas recién se dirigieron a Rusia, recordando de que son repúblicas autoproclamadas y pidieron reconocer su independencia y soberanía, lo que fue hecho. El presidente firmó el decreto, se firmó el acuerdo de cooperación, amistad por 10 años con opción de prórroga por 5 años con Lugansk y Donetsk, y ahora a petición de las autoridades de Donetsk y Lugansk, en respuesta al recrudecimiento de la presión militar ucraniana que se produce desde hace una semana cuando no cesan los bombardeos y con la evacuación de más de 100.000 personas de las zonas de conflicto, Rusia pues aceptó la propuesta de Lugansk y Donetsk y respondió con el lanzamiento de esta operación militar especial que tiene por objetivo restablecer las fronteras de las regiones de Lugansk y Donetsk en su configuración vigente para 2014 y más nada. No se trata de ocupación de Ucrania. Otra cosa es que si están machacando los objetivos militares, las instalaciones en todo el territorio de Ucrania, buena cosa lógica. Tienen que neutralizar el sistema de defensa antiaérea, el sistema, bombardar los aeródromos donde están las bases militares de la Fuerza Aérea Ucraniana para hacer imposible su participación en esta escalada de conflicto en Donbass. Señor Sujov, y agradecemos muchísimo que nos esté dando la perspectiva rusa, la manera como lo ven ustedes. Déjeme preguntarle, si principalmente esta es una operación para restablecer lo que ustedes consideran la normalidad y la libertad de estos pueblos rusos que están cerca al país de ustedes y están más ideológicamente hacia ustedes que hacia Ucrania, ¿por qué la ofensiva a hoy, tal y como lo estamos viendo en la televisión internacional, llega a lugares como Kiev, cuando Kiev no está en ni Lugansk ni Donetsk? Es que bueno, si cerca de Kiev
están emplazadas bases militares de Ucrania, entonces son objetos de ataque, al igual que ocurrió en Odessa. Yo vuelvo a repetir que están neutralizando los objetivos militares de Ucrania con un objetivo bien sencillo. La idea de Rusia, como que Occidente hizo oídos sordos a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad para todos, que Rusia planteó hace 2 meses ya, en diciembre. La respuesta de Washington y Bruselas fue muy floja. No respondieron en realidad nada. Entonces, Rusia prefirió no seguir aguantando esta situación cuando la OTAN está aproximándose a nuestras fronteras. Es más, respondiendo a nuestras propuestas de seguridad, ¿qué hizo Washington? Manda miles y miles de efectivos al este de Europa para reforzar la presencia militar de la OTAN cerca de nuestras fronteras. Entonces, la idea ahora es muy sencilla. Convertir Ucrania en un país desmilitarizado, que deje de practicar esta ideología nazista de exterminio y que vuelva, digamos, a ser un país normal. Le vamos a ayudar en eso. Sí, señor Sukhov, pero ¿cómo se cumple ese objetivo? Es decir, ¿esto tiene reversa para el Kremlin o la única solución que ven ustedes es la rendición del gobierno ucraniano y un cambio de gobierno? Se va a rendir, no le quedará otro remedio. Es más, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko intervino hoy y dijo una cosa pues muy sabia desde mi punto de vista. Él recordó la situación que se formó en torno a la crisis de los misiles en octubre de 1962, cuando finalmente Khrushchev, el entonces líder soviético, y el presidente Kennedy, a través de una conferencia telefónica, llegaron a un acuerdo y salvaron al mundo que estaba al borde de una catástrofe nuclear, ¿no? Ahora dice Lukashenko, ¿qué le importaba a Zelensky comunicarse por teléfono con el Kremlin para explicar qué pensaba él, qué iba a hacer? No, él prefirió pues consultar a sus dueños en Washington, a sus colegas, a sus socios en Europa. Bueno, le van a reiterar todo tipo de apoyo, pero bueno, nadie va a luchar con las armas en mano por Ucrania. Esto está más claro que el agua. Bueno, pero de todas maneras hay un tema y es la imagen mundial. Sin duda en este momento Rusia es el agresor, Rusia es el poderoso y Ucrania es el país oprimido. Y esto, es decir, ¿a Rusia no le importa la imagen que quede en el mundo del país? Lo que pasa es que, bueno, yo le puedo citar otro ejemplo. El otro día cuando se reunió el canciller ruso Sergei Lavrov, en una de enésиmas reuniones cuando todo el mundo iba a visitar Moscú, se reunió con la canciller británica Liz Truss. Y él dijo en la rueda de prensa que parecía que el diálogo fue una conversación de un sordo y un mudo. Es que, dice, nos escuchábamos uno a otro, pero no oímos uno al otro. Este es el problema, que Rusia lleva pues décadas explicando lo mismo, que no le conviene la ampliación de la OTAN hacia el este, para empezar, ¿no? Porque engañaron a Rusia en tiempos de Gorbachev, cuando aceptó la reunificación de Alemania, cuando cayó la Unión Soviética, aceptamos disolver el Pacto de Varsovia. ¿Y con qué respondió la OTAN? Que prometía ni una pulgada de expansión hacia el este en su momento, en el 91. 5 olas de expansión ahora están en todos los países limítrofes con Rusia, donde aumentan la presencia militar de la OTAN. Es más, como que hicieron Ucrania país socio de la OTAN, entonces con vistas de aceptar a Ucrania en el seno de la OTAN, aunque dicen que no es una cuestión del día de hoy, Putin dijo claro que bueno, hoy no, pero mañana y pasado, sí. Para Rusia eso no cambia nada. Víctor. Porque en el caso de que Rusia y Ucrania ingresen en la OTAN, enseguida aparecerían bases militares en su territorio, con cohetes y misiles balísticos. Víctor, y entonces el vuelo de misil balístico desde Ucrania a Moscú se reduciría a 7-8 minutos. ¿A quién le va a gustar eso? A nadie. Víctor, ¿es creíble la amenaza de Putin de que atacaría a terceros si llegasen a intervenir en este conflicto? Y si es así, ¿qué riesgo hay de que una situación en Ucrania pueda significar una amenaza al orden mundial? Vamos a ver. Otra vez le quiero recordar lo que decía el presidente Putin cuando se reunió con Emmanuel Macron hace un par de semanas en el Kremlin, o menos todavía. En la rueda de prensa, preguntado por un medio francés sobre la situación
Él dice, imagínense ustedes que Ucrania, siendo país de la OTAN, se mete con Rusia, por ejemplo. Y ustedes, entonces, esto automáticamente significa que Rusia va a estar en guerra contra la OTAN, incluida Francia. Dice, ¿a ustedes les apetece la perspectiva de tener una guerra con Rusia? Preguntó a los franceses. Claro que no, a nadie le apetece esta perspectiva. Pero, digo, los objetivos de Rusia no son, digamos, invadir Ucrania como lo pintan en Occidente. No, restablecer el orden normal y hacer todo lo posible para que lleguen al poder las fuerzas sensatas, no nacionalistas. Dice que ahora presentan a Ucrania como pobre víctima. Vamos a ver. Machacaron a 14.000 personas en Donbass durante la guerra civil. Han prohibido el idioma ruso en territorio de Ucrania. ¿Qué es esto? Incluyeron su doctrina. El retorno... Sí. Sí, le escucho Zhukov, atentamente. Precisamente quisiera saber qué piensa usted de la postura de Estados Unidos, del presidente Joe Biden frente a Rusia y este conflicto con Ucrania. Finalmente yo creo que Biden, siendo un político experimentado, ya se dará cuenta de que no hay por qué meterse con Rusia en el plano militar, antes que nada quiero decir yo, que va a hacer todo lo posible para, digamos, salir de esa situación con el menor pérdida posible para Estados Unidos y Occidente antes que nada. Finalmente van a llegar a una conclusión, a una decisión que la situación se va a normalizar. Yo le puedo recordar los sucesos del 2008. ¿Se acuerdan cuando Georgia atacó Osetia del Sur y las fuerzas de paz emplazadas ahí, rusas? Entonces Rusia respondió con el reconocimiento de Osetia del Sur y Abjasia, dos regiones secesionistas de Georgia. ¿Y qué pasa? Al cabo de ¿cuántos años ya? Al cabo de 14 años, desde aquel entonces, ¿qué pasó? Pues no pasó nada. Es cierto que pocos países en el mundo reconocieron la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, que son países contados como Venezuela, Nicaragua, pues hay algunas islas ahí en Indonesia, por Polinesia, por ahí. No importa, pero bueno, todo se normalizó. Osetia del Sur y Abjasia siguen conviviendo con su vecino Georgia, tienen muy buenas relaciones con Rusia y relaciones diplomáticas. Lo mismo va a ocurrir en el caso de Ucrania, creo yo. Estados Unidos y Occidente lo va a tragar. Guste independientes si les guste o no les guste. Señor Zhukov, usted que es el responsable del servicio en español, en esta entrevista arrancó diciéndonos que era muy difícil hablar con Colombia, que era un país adjunto a la OTAN. ¿Ustedes ven a Colombia como enemigo? Sí, el país socio. No. Vamos a separar, digamos, la política y la población. No, yo admiro Colombia. Lamentablemente no tuve la suerte de conocer en persona Colombia. Estuve en Sudamérica, solo pasando por Venezuela y Perú. Estuve en Centroamérica, pasando por Guatemala. Estuve en México. Colombia no lo conozco, pero sé que es un país precioso. Soy muy amigo de la banda Puerto Candelaria. ¿Se le suena? Sí, señor. Que hicimos una tremenda entrevista hace 3 años aquí en Moscú, somos muy amigos. Luego digo, Colombia es un país divino. Otra cosa es que, bueno, que los políticos están haciendo lo que les conviene. Y en este caso, bueno, fue la decisión política de las autoridades de Bogotá de convertirse en país socio de la OTAN, siendo el único país de Sudamérica, pero bueno. ¿Y por eso eso digo está, que a mí me resulta un poco... ¿Y eso está mal a sus ojos, señor Zhukov? Desde luego. ¿Por qué? A ver si me explico. La OTAN proclama que es un bloque defensivo. ¿De quién se defiende la OTAN? De Irak, que invadió en 2003 por Estados Unidos. De Yugoslavia, que fue machacada en 1999. De Siria, donde nadie invitaba a Estados Unidos. En cambio, a Rusia sí que estuvo en Siria por invitación del gobierno de Siria y con el visto bueno de la OTAN, digo, de Naciones Unidas. Así que, ¿qué quiere Colombia pues siendo socio de la OTAN? No sé, yo lo veo un poco difícil, complicado, difícil de explicar. ¿Es esa la razón por la cual Rusia es tan amigo de Venezuela? ¿Porque ve a Colombia más cerca de la OTAN que más cerca de Rusia? No,
No, no, vamos a ver. Si vamos a la historia de nuestras relaciones, es que, bueno, es cierto que durante el gobierno de Hugo Chávez se produjo una aproximación entre Venezuela y Rusia, no es ningún secreto, pero en aquel entonces no existía un conflicto entre Colombia y Venezuela. ¿Tengo razón o no? Es algo digamos, de la historia más moderna. Para mí eso no tiene nada que ver. Rusia mantiene buenas relaciones con todo el mundo latinoamericano, con todo el mundo. Sabiendo muy bien que, por ejemplo, en Brasil la situación es nada fácil, pero la visita de Bolsonaro a Moscú, pese a la presión de Washington, para mí tenía muchísima importancia para levantar, digamos, el peso de Bolsonaro como político en los ojos de América Latina. Ni hablar del presidente argentino. A sus ojos, que son totalmente prorrusos, y es entendible, los colombianos tenemos que tenerle miedo a esa cercanía que ustedes tienen con Venezuela. Para nada, yo no veo ninguna razón. Es que, bueno, si analizamos la situación, realmente es un conflicto, ¿no? Digamos, son los roces surgidos entre dos países vecinos y es un asunto puramente interno, ¿no? Yo creo que tiene que arreglarse de una u otra manera, porque al fin de cuentas, si vamos a la historia del surgimiento de vuestros dos estados, se trata de la misma nación, si no recuerdo mal. Se trata de la Gran Colombia que existía en su momento. ¿Es así o no es así? Hace más de 100 años somos países diferentes, cada uno independiente. Sí, pero pero saliendo, digamos, de la misma ropa en su momento, históricamente fue la misma nación. Lo mismo que ocurre en el caso de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Es la misma nación, eslava. Es que bajo esa misma premisa todos estamos juntos en el mismo pastel, siendo que somos humanos. Hay que respetar las determinaciones independientes de los países y de las democracias. Por eso le pregunto, y entendiendo obviamente su racionamiento, el cual respeto profundamente, viniendo y entendiendo de dónde viene. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la contradicción, mejor dicho? No, la contradicción es que Colombia... aquí no hay ninguna contradicción, es la pregunta hacia usted, que tiene una postura prorrusa. ¿Es la de Colombia tiene que estar nervioso, preocupado de sus relaciones, las rusas, con Venezuela? No creo, porque no tiene, digamos, un efecto directo sobre las relaciones entre Venezuela y Colombia. ¿A qué se refiere? ¿Que Venezuela está armada con equipos rusos? Bueno, pero Venezuela dice que son medios militares llamados a, digamos, garantizar la defensa de Venezuela. Y como que nadie va a atacar, se propone atacar a Venezuela, entonces permanece en ese estado más o menos estable. El conflicto interno entre Venezuela y Colombia, pues, no sé, tiene otra naturaleza, creo yo. Que sí. Venezuela, yo creo que no tiene ni planes de atacar a Colombia o, digamos, hacer más ardiente este conflicto. Pero ahí sí veo una contradicción, y es Rusia apoya la supuesta defensa de una eventual agresión, lo estoy poniendo en su visión, de Colombia, pero ustedes al mismo tiempo dicen que no tienen que ver en nada de las relaciones entre los dos países. Se lo pongo del otro lado. ¿Qué pasaría si en Colombia, en esa misma frontera, respondiera Colombia poniendo defensas de los rusos, de los estadounidenses o bases militares americanas? ¿Y no hay bases americanas en Colombia? No para la defensa para la defensa contra Venezuela, así como usted misma la ha definido sobre la presencia rusa. Bien, sinceramente hablando, yo no sé qué responderle en este caso. Bueno, sí. Digamos, si Rusia tiene su presencia en Venezuela a través de los armamentos que vendió Venezuela, no tiene ahí sus efectivos militares ni nada, y Colombia tiene, digamos, armamento norteamericano, tiene asesores norteamericanos que están en territorio de Colombia y no amenazan a nadie, no pasa nada. Es una situación, digamos, más o menos de estabilidad. La situación de estabilidad en Colombia y la presencia de los militares estadounidenses es principalmente sobre la lucha del narcotráfico. Ustedes están presentando, correcto, según su propio argumento, defensa de Venezuela eventualmente ante una agresión en esta de Colombia. Son dos naturalezas diferentes. ¿No lo cree así usted?
Pero no he mencionado Colombia, es que, bueno, yo dije que en general cada país pues está interesado en garantizar su defensa, ¿verdad? Independientemente de dónde proceda. En este caso, pues si Venezuela optó por, digamos, armarse con equipos rusos, es un puro negocio. Rusia vende armas a todo el mundo. Si Venezuela es su cliente seguro, bueno, a todo dar. Pero Venezuela ha atacado a alguien en esos tiempos de cooperación que tiene con Rusia desde tiempos de Chávez, me refiero a los años 2005, 2006, cuando empezó. ¿Cree usted que esta situación viendo en esta conversación se parece en algo a lo que está sucediendo en Ucrania? Los colombianos que lo están escuchando y por primera vez tienen la oportunidad, y por eso le agradezco, de escuchar una voz rusa tan clara como la suya, deben tener miedo viendo la televisión diciendo, caramba, los rusos están en Venezuela, aquí nos están diciendo en esta misma entrevista que están utilizando sus armas para asegurar su territorio, que tienen la propia autonomía de hacerlo y derecho además de lograrlo. ¿Tenemos que tener miedo los colombianos de que se dé una cosa similar a como la que se está dando en Ucrania con ustedes? No, pero no se puede comparar las situaciones, no tiene nada que ver una con la otra. Digo, en Ucrania, desde 2014 tiene lugar una guerra civil, donde pues se realiza el exterminio masivo de la población del mismo país por el ejército regular de Kiev. En Venezuela, y en el caso de Venezuela-Colombia, pues no existe nada de esta naturaleza. Así que yo creo que es una comparación un poco incorrecta. Pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista, pues de nada. visión. Apreciamos mucho esta conversación, señor Víctor Zújov, y esperamos hablar de muchos temas, así no estemos de acuerdo y lo veamos diferente. Sí. Le agradezco muchísimo, muy amable, muy gentil. Y si me permite una última observación. Por supuesto, ni más faltaba. Miren, está citando las imágenes que difunden las cadenas occidentales. Yo entiendo muy bien de qué se trata. Lo que pasa es que a ningún medio occidental se le ocurrió, digamos, dar la imagen de la situación desde otro lado de Lugansk y Donetsk. A ver si me explico. Y ahora, pues, justo hoy mismo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso advirtió de que tienen información comprobada de que los servicios secretos de Ucrania ya, siguiendo, digamos, el modelo de cascos blancos en Siria, ya han preparado algunas imágenes en video sobre supuestas víctimas entre la población civil en varias ciudades de Ucrania. Ya están difundiendo esas imágenes. Seguramente encontrarán su nicho en los medios occidentales. Pues no tengo ni pizca de duda sobre eso. Así que hay que verlo todo a través de un filtro y analizar la situación. Porque es la teoría de un vaso medio lleno, medio vacío, ¿verdad? Porque se puede enfocar la misma situación desde dos ángulos absolutamente opuestos y diferentes. Y le pregunto entonces, ¿qué tal le parece que este medio lo esté entrevistando usted para conocer la otra idea y la otra perspectiva? A mí me parece muy bien. La conversación siempre es útil, siempre. Es que, bueno, nosotros también, en Sputnik, por ejemplo, nuestro lema es contamos lo que otros callan. Pretendemos, pues, contar la historia, digamos, de una manera objetiva. Tenemos un programa Aversiones o Fake News, por ejemplo, donde estamos analizando las noticias falsas que difunden los medios dominantes y con argumentos comprobando que están mintiendo como cabras a veces, sin poner argumento alguno. 7:37, se explica perfectamente. Y nuestra frase es, las noticias como son. Señor Víctor Zújov, gracias por acompañarnos desde Moscú. Perfecto. Muy amable, muy gentil. Muy amable, muy gentil.